el aporte de la política. Descubre el verdadero sentido de la política, el poder y la democracia. Y aquí con varias cámaras por aquí y por allá, no te preocupes, Orlando también ya tiene tiempo con nosotros, Orlando Goncalves, con quien hacemos contacto en este momento, consultor político venezolano, tiene tiempo con nosotros y sabe que nos vemos por todas las cámaras y está preocupado que todo quede muy bien. Yo creo que ya es parte del equipo Orlando Goncalves, consultor político, quien además siempre está publicando, todas las semanas publica una videocolumna, va por la 260 y la de esta semana es el mal ejemplo de México puede contagiarse. Así la titulo. Invito a que lo sigan y descarguen todas sus videocolumnas. @Goncalves Consultor en Instagram, @Orlando Goncal en Twitter y también en TikTok. Y tiene una página web donde también las publicas, @orlandogoncalves.net. Entonces es un mal ejemplo lo que ocurrió en México con las elecciones de los jueces este pasado domingo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Mariale, como siempre un gusto. La verdad es que es preocupante lo que ocurrió en México este fin de semana, porque hubo una reforma al sistema de salud promulgada por López Obrador al finalizar su periodo, donde se propone entonces que se elijan a todos los jueces y magistrados de todo el Al país, a sistema todo nivel, judicial, entonces, al sistema judicial. completo. Ok. Entonces, ayer, el fin de semana, votaron por 2.600 jueces y magistrados y en el 2027, en concordancia con las elecciones parlamentarias, van a votar por los otros 2.600. El argumento básicamente fue la necesidad de combatir la corrupción y la impunidad del Poder Judicial y para que la justicia trabajara para los menos favorecidos y no para las élites corruptas. Y para que se hiciera justicia, entonces la manera de garantizarlo es que el pueblo soberano la eligiera. Claro, Esa pero fue la déjame narrativa. atraparte allí para que un poco yo entiendo la narrativa y claro, cómo decir que no, pero también cómo me vas a decir que es un mal ejemplo cuando nosotros venimos hablando de la importancia de la participación ciudadana en democracia. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué es un mal ejemplo? Bueno, es un mal ejemplo por varias razones. La primera, quienes deben llevar a los tribunales los casos, los delitos, las investigaciones, es la Fiscalía. Y en el caso del México, la Fiscalía solo lleva el 7% de los casos que investiga, es decir, 93% de los casos se quedan atorados. Uno. Dos, se supone que el pueblo elige, pero el sistema de votación fue muy complicado y luego el partido Morena, con una sobrerepresentación que le dio el organismo electoral, el cual fue cooptado por ellos, hizo una comisión que filtró los postulados. Y entonces, ¿quiénes fueron los postulados? Absolutamente todos los que ellos propusieron. Entonces, ¿fue una elección del pueblo? No, fue una elección de segundo grado. Sumado a ello, y más grave aún, el organismo electoral imprimió más de 600 millones de acordeones, unas piezas que se doblaban porque era inmenso, la gente tenía que votar hasta por 50 cargos distintos y los ejemplos que pusieron fueron todos los nombres de todos los candidatos que ellos querían que fueran electos. Entonces, además pusieron 80.000 promotores a lo largo de 3 meses, casi 100 millones de dólares gastaron en esto, promoviendo a la gente para que fuera a votar, pero además enseñándole los nombres que estaban en ese ejemplo, que eran los nombres que ellos querían. Y entonces cuando la persona decía, sí, yo voy a ir a votar, lo pasaba a una base de datos para movilizarlo el día de la elección. Entonces, como verás, esa selección además fue hecha de manera arbitraria, pensando solamente en el interés político partidista y por lo tanto no fue una elección del pueblo. Pero voy a un ejemplo práctico. Es como si dijéramos, bueno, ahora vamos a votar por quiénes son los médicos que pueden operar apendicitis o quiénes son los médicos que pueden ejercer como traumatólogos.
Oiga, eso no es así, para algo se estudió, para algo se fue a la universidad. O sea, bajo ningún Este, concepto, porque si se va a postular debería cumplir con unas credenciales en este caso, no el simple hecho de tener una edad y cero estudios como está en el marco legal para otros cargos. Pero te pregunto, si se cuenta con la preparación, se hace una elección, o sea, ¿no ves una manera de con ojos positivos sistema de participación que pueda perfeccionarse? O más bien dices, no se debe hacer y punto. no, no, no hay manera, no hay manera, porque el tema es quién tiene la potestad para pasar ese filtro de, bueno, si es preparado académicamente, éticamente está preparado, éticamente es honorable la persona. No, es muy difícil que en una elección en masa tú puedas tener ese tipo de filtros. En una elección política tú puedes definir, bueno, me gusta este programa de gobierno, pero en una elección de este tipo, que además no hubo campaña electoral, lo que hubo fue algunas publicaciones en redes sociales, por cierto, la gran mayoría muy folclóricas ellas, este, no hay manera de que a través de un sistema electoral tú pongas a los jueces que tú consideres. Es más, en esas listas, y hubo muchos alertas sobre esto, se penetró gente del crimen organizado, del narcotráfico, de trata de personas, Imagínate. abogados especialistas en defender narcotraficantes, caso patético el del estado de Tamaulipas, donde quedaron electos 3 abogados defensores de narcotraficantes. Entonces, tú me dirás, bueno, si antes los narcos habían cooptado instituciones del Estado como alcaldías, como Ya. policías municipales, ahora teniendo a los jueces, ¿qué les va a pasar? Y luego, los requisitos para postularse eran muy simples. Necesitabas tu título de abogado y hago la aclaratoria. En México hay 1.700 facultades de derecho. Hay un chiste que dice en México que para ser abogado tienes que cumplir 2 requisitos: inscribirte en alguna de esas universidades y no morirte. Y luego, Imagínate. 5 cartas de vecinos que dijeran que tú eras una persona honorable. Entonces, el trasfondo de esto es que hubo una motivación política para hacer esto. Lo primero, una venganza de López Obrador contra el Poder Judicial, que le puso muchas trabas a muchas de sus políticas autoritarias. Entre ellas, por ejemplo, él creó la Guardia Ya. Nacional, que era un ente civil, y se la adosó al ejército. Y los jueces se le opusieron a eso. Luego, López Obrador le entregó montones de obras a los militares, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el Ya. aeropuerto Felipe Ángeles, y cuando se le Bien. solicitó al ente correspondiente información sobre cómo se invirtió todo ese dinero, el ente se negó a darla, los jueces obligaron al ente a entregarla, y ¿qué hizo López Obrador? Saca un decreto Ya. de que no se puede porque es un tema de seguridad nacional. Bueno. López Obrador intentó reformar el sistema electoral y los jueces se lo impidieron. Pero además yo creo que la razón de ser de esto es que buscó blindarse para Sí. que él y sus partidarios no fueran investigados ni sancionados en el Qué futuro, grave. para poder seguir judicializando a los adversarios. Ya. Y fíjate que durante su periodo, cada 3 días se hacía una denuncia contra algún periodista que hubiese Bien. investigado sus casos, y lo más importante quizás para él era evitar las extradiciones. Bueno, grave toda esta situación, una evaluación que hemos hecho toda la semana, por cierto, del tema electoral. No fue entonces un buen ejemplo. Concluimos la semana con esto y las recomendaciones y observaciones y análisis de Orlando Goncalves, nuestro consultor político de los jueves. Nos